Días, muy buenos días, Iglesia de Cristo, Ministerio Yahweh Rafa. Les da la más cordial bienvenida con este frío, qué bendición. Los días hace muchísimo frío. Hoy es, como todos los domingos, estamos aquí, ¿verdad? Para buscar el rostro de nuestro Dios. Perdón la hora, pero hoy tuvimos algunas fallas técnicas, no nos podíamos conectar. Teníamos ahí unos detalles con el micrófono, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, como todos los domingos. Gracias, amado pueblo, amada iglesia, que está usted aquí. Para todos aquellos que se están conectando, que están empezando a conectarse, hoy es un día hermoso, aunque friolento, pero es un día hermoso. Eso no nos impide alabar y buscar el santo rostro de nuestro Señor. Y para iniciar, vamos con un salmo, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué hermoso salmo, es un salmo que lo escribió David después de haber transgredido la ley de Dios, de haber hecho el mal ante los ojos del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, que sí, efectivamente, el tema que tenemos hoy es continuar con el tema del legado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el legado que el Señor Jesucristo nos vino a dar? Pero realmente, vuelvo a decir, siempre el Señor cambia el tema y a las 3 de la mañana que estuve orando, el Señor me llevó a este salmo, al Salmo 51. Y de ahí vamos a ir, es un mensaje que el Señor quiere que se dé, y usted sabe que nosotros no somos los dueños de este lugar, somos simplemente siervos, somos los vasos que utiliza el Señor, y pues estamos para lo que Él diga. Nosotros no somos los dueños, somos simplemente esos vasos que Él usa, y el dueño de todo esto y el soberano es Dios, y obviamente el dueño de este lugar es el Espíritu Santo. Así es de que,
Pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a hablar de lo que hizo David, un siervo, un vaso, un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y él se equivocó, él pecó, él hizo muchas cosas que aún sabiendo la palabra, las hizo. Y es un tema que de verdad a mí me confronta principalmente a mí, porque en algún momento, yo no sé usted, pero en algún momento me he sentido así como David. Yo soy quien pequé contra ti. Y entonces es un mensaje que él quiere dar a su pueblo, porque sabe que lo más triste es que nosotros que decimos que andamos en la palabra, que leemos la palabra, lo más triste es que no somos hacedores de la palabra en todo, pero que gracias a su misericordia estamos de pie todos los días. Gracias a que el Señor renueva con nosotros cada mañana, y no nada más para los hijos de Dios, renueva cada mañana sus misericordias, sino que para todos sale el sol, para todos hay un nuevo día, para todos, ¿verdad? Es un nuevo comienzo, y a todos nos da la oportunidad de ser mejores. Así es de que, hermanos, vaya usted sacando su Biblia, ahí donde no sé, donde nos están escuchando, quizás vaya usted sacando su Biblia, y también aquí para los que van llegando y los que están presentes, ¿verdad? Póngase usted cómodo, ya sé que hace mucho frío, estamos aquí acondicionamos muy rico. La verdad es que yo decía, bueno, vamos a ver, estoy un poco indispuesta, perdónenme si de repente se me va la voz, pero tuve mucha tos, he tenido mucha tos, y bueno, vamos a hacer lo que mejor, ¿verdad? Lo que podamos hacer mejor. Entonces, me va a ayudar usted a predicar, me va a ayudar usted porque vamos a escudriñar las escrituras y vamos a ir escudriñando y desglosando poco a poco este salmo tan hermoso con el que se empezó y que realmente nos muestra un corazón contrito y humillado, el cual todos y cada uno de nosotros debemos de tener o deberíamos de tener. Y sabemos que el Señor es tan fiel, tan misericordioso, que Él no aparta de nosotros nunca su misericordia, porque su gracia está sobre nosotros siempre y cuando nosotros acudamos a Él, al trono de su gracia. Así es de que, pues vamos a empezar, hermanos, voy a tratar de apurarme porque está un poco largo el tema, ¿verdad? El tema prácticamente es el pecado de David y el pecado que nosotros también estamos. Entonces, ese es el tema que el Señor, el tema que hoy quiere. Yo sé que había un orden de seguir y continuar con el legado del tema del Señor Jesús. Pero bueno, eso ya lo veremos de aquí 8 días, que le toca predicar a mi esposo, y él no se lo pierda, le tocará predicar ese tema, pero por el momento, al día de hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo nos cambió el tema. Así es de que, fíjese, yo quiero empezar con una breve introducción, explicando o diciendo prácticamente de lo que vamos a hablar. El pecado que más destruye no es el que se comete en público, sino el que se comete, ¿verdad? Y el que se tolera en privado. David no era un inconverso, dice hermano. No era un inconverso, no era un novato en la fe, no era un hombre sin experiencia espiritual, ¿verdad? No, David era el rey, era un adorador, era un guerrero, y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así cayó. No cayó en el campo de batalla, hermano. No cayó por falta de promesas. No cayó por ignorancia de la palabra, porque él sabía de la palabra. Él sabía y conocía al Señor. Cayó cuando dejó de cuidar su corazón, cuando dejó de cuidar ese corazón.
Esta historia no es la historia del rey David, no es para juzgar a David, sino para advertirnos a nosotros, porque el pecado no comienza en la cama, comienza en la mirada, comienza en la mente, comienza en un pensamiento, comienza muchas veces en una decisión pequeña que parece inofensiva. Y Dios para este tema no quiere acusarnos, no quiere acusarte a ti, no quiere acusarme a mí, sino quiere hablarnos desde el fondo del corazón de Dios con un mensaje que hemos olvidado, que sentimos, que somos, que estamos, ¿cómo se le llama cuando hay camionetas que las preparan para contrabalas y demás? Blindados. Esa es la palabra, gracias. Que estamos blindados, ¿verdad? Y que no nos va a pasar nada porque leemos la Biblia, porque predicamos, porque le hablamos a la gente, porque somos siervos del Señor, porque no, o sea, sentimos que estamos blindados y la verdad es que no es cierto. Esa no es la verdad. No importa si eres joven, no importa si llevas años casado, no importa si llevas años, inclusive, no importa si tienes un ministerio activo, no importa. Ninguna unción sustituye una vida cuidada delante de Dios. No importa en qué posición estés tu hermano, estemos tú y yo. Hoy vamos a aprender que descuidar el corazón, ¿verdad? Puede destruir un llamado, pero también puede que un corazón arrepentido puede ser restaurado. Así es de que yo creo que por eso el Señor nos cambió el tema, de verdad nos cambió el tema, porque Él quiere que escuchemos este mensaje. De verdad a mí me confrontó. Yo a las 3 de la mañana estaba llorando, me confrontó porque realmente no somos lo que decimos ser. En lo oculto, ¿verdad? A lo mejor en lo público, ¿verdad? Somos los que pensamos que no, sí se ve que va a la iglesia, se ve que ayuda a los pobres, tiene buenas obras de caridad, se porta bien, no tiene problemas con nadie. Sí, pero en lo secreto, ¿qué hay de nosotros, hermano? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestro actuar, inclusive llegando a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia, hermano? ¿Con qué finalidad vienes y te sientes? Porque vienes a presumir tus mejores ropas, porque vienes a ver qué es lo que te dan, porque vienes a criticar al hermano, al otro hermano, porque tú crees que la unción está sobre ti. ¿A qué venimos, hermano, a la iglesia? Sea usted sincero, ¿por qué te conectas? ¿Para qué te conectas? ¿Para qué nos escuchas? ¿Para qué nos ves? ¿Para criticarnos? Porque es un tema muy fuerte, hermano. Le digo que a mí el Señor me confrontó muy fuerte. Una manera de confrontarme y de hablarme, decirme, estás haciendo esto y no estás haciendo lo otro. Está muy bien que haces esto, pero me gustaría que tu corazón se limpiara de esto y de esto y de esto. Porque en lo oculto es donde llevamos, en el corazón es donde llevamos, ¿verdad? Algún sentimiento malo, alguna envidia, algún rencor, alguna avaricia, alguna depresión, ansiedad y demás, hermano. Pero eso no lo ve la gente por fuera, porque por fuera traes tus mejores ropas y este envase, pues se puede ver bien, pero lo que está dentro nadie lo ve. ¿Sabe quién lo ve? El Señor. Y entonces por eso es que este tema, el cual hoy vamos a aprender, es precisamente que necesitamos ponernos muy atentos a no descuidar nuestro corazón, porque vamos a aprender que descuidar el corazón puede destruir un llamado, pero también nos quiere dar la esperanza, ¿verdad? Al mismo tiempo, de que si tu corazón se arrepiente genuinamente, de que si nuestro corazón viene contrito y humillado delante del Señor, ¿verdad? Hoy tenemos una esperanza de poder ser restaurados y levantados, porque nunca es tarde, hermano, mientras estemos vivos, tenemos esperanza. Entonces, el tema
de hoy es muy fuerte, hermano. Yo espero que usted no lo tome personal contra mí, porque vamos a hablar de cosas muy fuertes, pero realmente que son reales y que casi en ninguna iglesia lo quieren externar, porque muchas veces, ¿verdad? Si yo te externo en donde estás mal, yo te predico en donde estás mal, y no porque yo lo diga, sino porque vamos a la Biblia y se trata de que seamos confrontados. Si usted viene aquí y no es confrontado, es un club social. Si usted escucha y se conecta y no le confronta la palabra, usted solamente se conecta por miles cosas, menos porque el Señor le hable y le confronta. Entonces, necesitamos ser confrontados, ¿verdad? Mire lo que dice ahí en Proverbios 4:23. Vámonos a Proverbios 4:23 para iniciar. Y fíjese qué hermoso lo dice el Señor, de lo que yo estoy hablando ahorita, que necesitamos cuidar. Hoy el tema es que necesitamos, ¿verdad? Vamos a aprender a que debemos de cuidar nuestro corazón. Porque ahí en Proverbios 4:23 el Señor nos lo manda. Dice, son 4:23 de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no es de que yo lo diga, es que el Señor es un mandato, es un consejo. Los proverbios fueron escritos por el hombre más sabio, de la Biblia, que fue, digo, no después del Señor Jesús, pero sí el hombre más sabio, que fue el rey Salomón, el hijo del rey David. Y fue escrito el proverbio, y fíjese lo que él dice, que es para todos nosotros: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así de que debemos de guardar. ¿Y de qué tenemos que guardar nuestro corazón, hermano? ¿Qué es lo que usted cree que necesitamos hacer para guardar nuestro corazón? Miren, hay tantas cosas, dice también la palabra que engañoso es nuestro corazón. Porque hoy nos puede hacer pensar una cosa y mañana nos puede hacer creer otra. Así es de que, mire, vamos a empezar con una oración. Yo le pido que los que están aquí se pongan de pie, si pueden, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para entregarle, ¿verdad?, este tiempo en las manos de nuestro Señor y pedirle al Señor que el Espíritu Santo descienda con poder y que Él venga, ¿verdad?, y redarguya corazones, y que cada palabra que se diga en este lugar sea para edificación y para restauración de cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres, porque sabemos, Señor, que tu misericordia es para siempre. Es más grande que los cielos, más grande que los mares. Hoy, Señor, te entregamos, Señor, este tiempo. Te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu venga y tome el control de este púlpito, de este lugar, y que cada palabra, Señor, que yo pueda decir, sea, Señor, dada por ti. Que tu Santo Espíritu se mueva con poder. Oh Espíritu Santo, te imploramos a ti, que tú que eres aquel que redarguye corazones, aquel que cambia vidas, que restaura vidas, aquel que levanta, aquel que hace levantarse de las cenizas, de donde no hay vida. Hoy te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, Señor Jesucristo, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Oh Señor Dios, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, tú que eres Rey soberano, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que va llegando, a cada uno de los hermanos que está conectado, y bendícenos, Señor, sobre todo con tu bendita unción, tu bendita palabra, tu bendito Espíritu que nos redarguye y nos confronta. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué bendición tenerlos aquí. Y pues vamos a empezar porque tengo muy poco tiempo. Vamos a iniciar con Segunda de Samuel. Quiero que vayan a Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que pasó
de por qué les estoy hablando, de David, dónde fue y cómo fue. Yo creo que a algunos ya se lo saben, pero bueno, vamos a ir viendo por aquellos que no se lo saben. Segunda de Samuel 11:1. Aquí ya estamos, aquí ya están todos. Ok. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de sus inmundicias y se volvió a casar. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, y yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió de la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muerto. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal, ¿no echó una mujer del muro del pedazo de la rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo está muerto. Fue el mensajero y llegando junto a David todo lo que a Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y la dio a luz, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjese, hermano, cómo aquí nos está explicando en el texto base, cómo nos está explicando todo lo que hizo. Y se acuerda que hace rato, cuando di la introducción, dije que David era un orador. David fue un guerrero. David era conocedor de la palabra, conocedor de Dios, porque prácticamente desde que lo ungió, ¿verdad? Lo ungieron como rey, era prácticamente un niño y se la pasaba con el ganado de su padre, ¿verdad? Era un pastor de ovejas. Y cuando él iba a pastorear las ovejas, él cantaba, él le componía cánticos al Señor y le adoraba, ¿verdad? Y cuando fue ungido, para que él anunciado ya que iba a ser el rey de Israel, porque el Señor había desechado al rey que estaba, que en ese momento era Saúl, ¿verdad? Y entonces, prácticamente estamos hablando que David no era un ignorante de la palabra. David sabía lo que estaba haciendo. David, todo lo que hizo, ¿verdad? Y lo más que me impacta es que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, yo no quiero que ya lo leímos, ya lo vimos, ahora quiero que usted se ponga en el lugar de David. Porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero delante de Dios no está bien. Y eso es lo que nos está diciendo. Mas esto que David, ponga ahí su nombre, esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El peligro, fíjese, hay un peligro muy grande. Y ese es un peligro, el peligro muy grande es que a veces uno está donde Dios no quiere que estemos. Y a veces nosotros no lo entendemos. Fíjese, vamos a ir desglosando 2 de Samuel 1:1. Primero, ¿por qué se lo estoy diciendo, hermano? No porque yo lo esté creando, sino, fíjese cómo empezó todo con David. Dice que David no estaba en pecado. Él era un rey que adoraba, que le daba honra al Señor, que iba a las batallas y las ganaba. Él no había estado en pecado. Pero cuando él se quedó, porque la Biblia nos está diciendo que en ese momento no era para que el rey de Israel se quedara dentro de su castillo, sino que él fuera también a la guerra con el pueblo de Israel, como tal, como debía de ser en ese tiempo, como era la costumbre, como era la indicación, como era, prácticamente él era, ¿verdad? Él era un líder, él era el ungido del Señor, ¿sí? Y muchas veces nosotros también somos los ungidos y los elegidos del Señor, ¿sí? Los pastores, los líderes espirituales, pero ¿dónde estamos posicionados, hermano? Queremos que, yo he visto muchos pastores que en lugar de que cuando hay alguna situación en peligro para el pueblo de Dios, se esconden y están en su casa y no van a la ayuda. Y he visto, y se los digo por experiencia, que cuando una familia está en crisis, el pastor no va ni siquiera llama por teléfono para decirles, oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Necesitan oración ya mínimo. Sí, porque a veces uno está en crisis y les llama y te contestan como al mes, y si pueden, y si quieren, y si tienen tiempo, porque tienen otras ocupaciones, y lo entendemos, pero David hizo esto, hermano. Y a veces vemos a los pastores y a los líderes espirituales y a aquellos que se llaman profetas y que se hacen nombrar apóstoles y se hacen nombrar apóstoles y profetas, que ya no hay ahorita, según la Biblia. ¿Y qué pasa? Hay que pagarles. Yo he escuchado, o sea, no me lo voy a contar, ¿verdad? Porque lo he visto, he estado ahí, en congregaciones donde nos han dicho, hay que pagarle al siervo de Dios sus viáticos, o sea, casi que mandarle a comprar un avión, ponerle una alfombra roja, porque viene el ungido del Señor.
Y perdemos ese propósito, nos ponemos fuera del propósito que Dios quiere y nos distraemos con cosas en donde Dios no nos quiere tener. Entonces, por eso dije, pregúntate en qué lugar estás y cómo estás haciendo. Porque muchas veces pensamos que estamos bien, que estamos en el lugar correcto, pero no es cierto, hermano. Y así como David, fíjese, empezó con una ociosidad espiritual. Porque la ociosidad espiritual abre la puerta a la tentación, abre la puerta a la distracción, abre la puerta a pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo ataca el enemigo? El enemigo ataca primeramente aquí, a tu pensamiento. Hay un pensamiento iniciamos, pero ¿cuándo estás con el pensamiento aquí? Cuando estás ocioso, cuando no tienes nada que hacer. Y entonces empiezas con el teléfono y en el Facebook. Y yo digo esto, hermano, la tecnología es muy buena, si la sabes usar sabiamente. Pero también es muy mala si no la sabes usar sabiamente. Porque es como un arma de dos filos. ¿Sí? O sea, empiezas con tu ociosidad, empiezas que no haces nada y estás solamente, esa es una puerta abierta para que entre un pensamiento malsano. ¿Qué pasa cuando llega el pensamiento a tu cabeza? Si tú no cuidas tu corazón, lo que estaba diciendo la palabra de Dios hace rato, si tú no cuidas tu corazón, entonces va a bajar a tu corazón y de ahí se va a desplayar para todos los órganos de tu cuerpo. Y ya no te hablo de fisiología, ni de anatomía, ni de psicología, ni de nada de eso, hermano. Te estoy hablando que la Biblia nos está mandando a tener cuidado de nuestro corazón, porque dice que de él emana la vida. Si nosotros no tenemos cuidado, que nuestro corazón no se contamine, entonces nosotros vamos a tener, ¿verdad? Seguro el hecho de que no entre nada a nuestro corazón que nos haga hacernos, que nos dañe a nosotros y que nosotros dañemos a los demás, y mucho menos dañar el corazón de Dios. Entonces, David todavía no estaba en pecado antes de Betsabé, pero después estaba fuera de su propósito, porque él no tenía que estar en su castillo ahí relajado, echando... No. Él tenía que estar con el pueblo de Israel, tenía que estar allí en la batalla, tenía que estar allá delante de ellos, porque así eran en aquel tiempo las batallas. ¿Qué hacía un rey? Descansando en su trono, descansando en su castillo, descansando y comiendo bien. Si el pueblo, el ejército del Dios Todopoderoso estaba en lucha, estaba en batalla. Fíjese todo lo que le pasó y fíjese todo lo que hizo. Su ociosidad espiritual le abrió la puerta a la tentación, porque entonces cuando él deja de estar en comunión y en contacto con el Señor, se hizo vulnerable. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando dejamos la oración de un lado, cuando dejamos la comunión y cuando dejamos el servicio, y además de todo dejamos la santidad, ¿sí? Quedamos vulnerables. ¿Qué es la vulnerabilidad, hermano? Es estar a expensas, en pocas palabras, estar a expensas del enemigo. Un ejemplo, si yo estoy aquí y esta es la cobertura que Dios me da y estoy aquí debajo de su cobertura, estoy en comunión, estoy en oración, estoy en santidad, mi servicio lo doy a Él. La cobertura, mientras yo esté debajo de su cobertura, no soy vulnerable, porque hay una cobertura que me está cubriendo. Pero si yo me salgo de este escudo, de esta cobertura, quedo a expensas del enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? ¿Quién vino a robar, a matar, a confundir, a dividir? Fue Satanás. Entonces, cuando yo estoy
¿verdad? Es estar dentro de su propósito. Pero cuando yo me salgo del propósito, es como si me saliera de su cobertura. Y entonces quedo vulnerable. Entonces quedo aquí y el enemigo viene a hacer conmigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque puede matar, puede destruir, puede robar y puede hacer todo lo que él sabe hacer. Y fue lo que le pasó a David. Y el ejemplo de David no es más para que no estemos juzgando a David, sino para que aprendamos que si el rey David, que era el rey David, que era un hombre, también me llama mucho la atención lo que dice la Biblia de él, porque lo dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de nuestro Dios. Era un hombre adorador en espíritu y en verdad desde niño. El rey David era un hombre guerrero, porque recordemos que él fue el que les dio el valor y el que les enseñó el significado de valor cuando fue y les demostró a todo el pueblo de Israel, a todo el ejército del pueblo de Israel que estaba tratando de defender el reinado de Saúl, ¿verdad? Y al pueblo de Israel, y los tenía, un gigante los tenía como pollos mojados, temblando, porque Goliat les decía, era un hombre gigantesco, ¿verdad? Era un gigante al lado de ellos, al lado del pueblo, de todos los del pueblo de Israel. Y un niño chiquitito, ¿verdad? Fue el que les puso el ejemplo cuando fue y se enfrentó a Goliat, y lo único que necesitó fue una onda, porque le pusieron hasta todo el armamento que usa un guerrero, y le pesaba, hermano. Imagínense cómo era David entonces, y ese armamento, si ese escudo, y todo lo que llevaban los guerreros en ese tiempo, a él le estorbaba, porque era un niño, yo me imagino que hasta ni comía bien, yo creo, pues si era pastor y andaba en el monte, andaba en los montes con las ovejas. ¿Cómo iba a comer bien? Era un chiquillo, delgadito, chaparrito. O sea, la Biblia lo describe, pero porque hasta el profeta Samuel le dijo, bueno, pues a lo mejor será de todos los hijos, de todos los hermanos de David, ¿verdad? Que le había presentado a su padre al profeta, pues dijo, en su interior dijo, el profeta dijo, debe ser este grandote al primero que le presentaron, o al segundo. Y el Señor le dijo, no, porque el hombre mira lo de afuera, pero yo veo el corazón. Así es de que esos no son. Porque si hubieran sido, era impactante la estatura, era impactante a lo mejor la forma de cuerpo de los hermanos de David, de los primeros hermanos de David. Pero el Señor no se complació en ellos. El Señor dijo, no, es otro. Y entonces hasta el profeta dijo, pues o sea, ¿por qué? Porque lo menospreciaban, hasta su padre lo menospreciaba, porque pues yo me imagino que era un chiquitito, ¿no? Y chaparrito, imagínense, flaquito, todo hasta melendroso, yo creo, no sé. Y el Señor se complació en él. Él dijo, es él va a ser el rey. A él lo escogí, él es mi elegido. ¿Verdad? Entonces, imagínense lo que era el rey David. Comunión con Dios, conocimiento del Señor, adorador en espíritu y en verdad, un hombre valiente, porque se iba a cuidar el rebaño de su padre, y dice que peleaba con osos, ¿verdad? Dice la Biblia que peleaba contra los animales que querían comerse a las ovejas. Era un experto guerrero desde niño. Y cuando le tocó estar en la guerra, le tocó estar y demostrar su valor, le tocó estar frente al gigante Goliat. Y lo único que dijo fue, ¿sabes qué? Le dijo el guerrero Goliat, le dijo, ay, en mis manos, en tu cabeza, no sé qué, que no sé cuándo, y le empezó a amenazar. ¿Y sabe qué dijo David? Bueno, tú vienes a mí contra espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del escuadrón valiente. O sea, y con eso, y con una onda, con tanta fe en el Señor,
y con una onda, porque lo destruyó a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo el rey David, que todavía no era rey en ese momento, tenía un celo enorme. Y decía él en su corazón, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso que viene y que está amedrentando y está amenazando y haciendo temblar al pueblo de Israel, al pueblo del Dios viviente? Y tenía un celo el rey David. Así que estamos hablando de un hombre que conocía al Señor desde su niñez. Estamos hablando de un hombre que permanecía, aunque no fuera rey todavía, permanecía en comunión con Dios, porque le alababa, le adoraba y le buscaba. Pero ¿qué pasó con David cuando él tuvo este tropiezo, cuando él tuvo este pecado, cuando él hizo todo esto que fue mal a los ojos del Señor? Comenzó, ¿por qué comenzó? Por una mirada no controlada, por un pensamiento. Lo que no se detiene en la mente se reproduce en el corazón. Dice la Biblia que vamos a buscar en Mateo 5:28. Mateo 5:28. Vamos a ver qué es lo que dice. Fíjese, aquí está. 5:28. Se lo iba a decir, pero dije mejor. Vamos a la Biblia para que usted lo vea, para que usted lo escuche y si usted tiene ahí su Biblia, ábrala. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y por eso dice la Biblia, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso lo dice, hermano, porque hace rato le comenté, nuestro ataque entra por la vista, va hacia la mente, entra por un pensamiento. El pecado comenzó con una mirada en el rey David, no controlada. Lo que no se detiene, y obviamente lo que no se detiene aquí, va a bajar forzosamente al corazón. Y lo que no se detiene, por lo que no se detiene en la mente, se reproduce en el corazón. Y cuando llega al corazón y nosotros no cuidamos esa parte, es cuando viene toda la destrucción. No todo lo que vemos, o no todo lo que vemos debemos contemplar. No todo lo que pensamos debemos de contemplarlo, y mucho menos dejarlo bajar en nuestro corazón. Fíjese, a veces Dios nos manda advertencias, pero nosotros no entendemos. Y si las entendemos, nos hacemos como que no nos habló. Nos hacemos como que, ¿será? No, pero... y justificamos. Pero el Señor nos manda advertencias, así como se las mandó a David. A nosotros también nos manda advertencias. Pero muchas veces estamos tan cegados en nuestra ignorancia y otras veces en nuestra rebelión, porque somos tan rebeldes, hermano, porque el Señor sí nos habla. Cuídate cuando el Señor ya no te habla, porque el Señor nos habla. Yo le puedo decir que nos habla. Nos habla a través de su palabra. No piense que estoy loca, no. Nos habla a través de su palabra, nos confirma a través de su palabra. Porque muchos dirán, es que la palabra de Dios, y los he escuchado, muchos dirán, es que la palabra de Dios se confunde. No, hermano, el que se confunde es usted. El que se confunde es usted. Porque si usted vive, y otra cosa es que usted debe tener revelación del Espíritu Santo. Pero para tener una revelación del Espíritu Santo, tiene que tener antes una vida de comunión con Dios, una vida de oración, una vida de obediencia. Pero eso tampoco garantiza que usted sea perfecto ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Aquí está un ejemplo claro de David. A veces nos sentimos perfectos porque leemos la palabra, porque ya predicamos, porque ya vamos al hospital y que predicamos a la gente, porque vendemos ropa, porque hacemos tantas cosas, ¿no? Para Dios. Y está muy bien, hermano, está muy bien todo lo que hacemos, porque vienes a la iglesia y está muy bien.
pero no estamos exentos de fallar. No estamos exentos de fallar. El rey David tuvo muchas advertencias. Primero, David sabía que Betsabé era una mujer casada. En ese tiempo los reyes podían tener mujeres. Inclusive decían que los matrimonios se arreglaban por beneficios unilaterales con otros pueblos, con otros, pues, para poder tener paz y demás, ¿no? Eran ciertas circunstancias políticas en donde el rey se podía casarse, ¿verdad?, con la hija de algún otro rey para poder hacer esas alianzas políticas que beneficiaran a ciertos pueblos. Entonces, David podía hacer eso. David podía casarse con quien él quisiera. Yo veo aquí en la palabra que siempre y cuando ella fuera soltera. Pero yo veo aquí en la palabra que la misma palabra dice que ella era una mujer casada. O sea, él podía casarse con más mujeres, pero ella estaba sujeta a su marido y estaba por ley con él. Entonces, el rey David sabía perfectamente que Betsabé era casada. ¿Por qué? Porque Dios siempre envía señales antes de la caída, hermano. Antes de la caída, el Señor envía muchas señales. Solo que le vuelvo a decir, nosotros muchas veces no entendemos esa parte. No, como que nos hacemos que el Señor no nos habló, como que nos hacemos que no escuchamos, como que nos hacemos que sí, pero y a veces decimos, sí nos habló, bueno, es que sí habló el Señor, pero a veces hasta decimos, pero ¿será? Es que yo creo que el Señor se equivocó. Yo creo que es que, le digo, muchas veces he escuchado cómo hay gente que dice, sí, pero es que la palabra de Dios, pues es que de repente te confunde. No, hermano, dice que la suma de su palabra es su verdad. Te confundes tú o me confundo yo, pero Dios, su palabra no confunde. Dios siempre envía señales antes de la caída. Ignorar la voz de Dios. Y todo lo que muchas veces hacemos, ¿sabe qué pasa? ¿Y sabe qué hace? El corazón se endurece. Eso es lo que pasa. Que nosotros endurecemos nuestro corazón. Hacemos lo contrario a lo que dice la palabra, que debemos de cuidar nuestro corazón. Pero muchas veces endurecemos el corazón, porque el pecado nunca viene solo. Fíjese lo que le pasó a David. Él entró en adulterio, cayó en la mentira, cayó en la manipulación y también cayó e hizo asesinato. Dice, lo que por una mirada empezó, fíjese en lo que terminó. Adulterio, mentiras, manipulación, asesinato. Un pecado encubierto siempre exige otro pecado. Por eso yo le preguntaba, ¿qué es lo que hacemos en lo oculto cuando nadie nos ve? ¿Cuántas mentiras has hecho para tener ese pecado oculto? Porque no es una sola cosa. Un pecado encubierto siempre exige otro pecado. Va así como que en automático. El pecado promete placer, pero produce esclavitud. A la primera produce placer, pero después te produce esclavitud. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no puedes dejar ese pecado. Porque una cosa te llevó a la otra. En el caso de David, fíjese lo que hizo. Él miró a una mujer, la codició y adulteró en su corazón, pero también adulteró en lo físico, en lo literal, porque se la llevó, durmió con ella, y después de que durmió con ella y se satisfació de manera sexual, se fue la mujer, la dejó ir, pero eso tuvo una consecuencia, y la consecuencia fue que Betsabé quedó embarazada. Y después, para encubrir su embarazo, que sabía el rey David que era de él, ¿verdad?
tuvo un pensamiento, otra vez, maquinando en la mente. Dijo, si llamo a su marido, lo hago que regrese, que duerma con ella, y así se acabó. Y me libré de todo. Pero no fue así, hermano, porque un pecado te lleva a hacer otro pecado. Y después de eso, después de que él adulteró, engañó, mandó a traer a Urías, ¿verdad? Manipuló a Betsabé. ¿Qué creen, hermano? Como Urías era bien fiel, un trabajador, un siervo bien fiel al rey, pues él no durmió con su mujer y no le salió el plan como tenía que salirle a David. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo manda a matar. Que lo manda prácticamente a matar. No le dijo, mátalo, simplemente ponlo adelante de todo lo que es el escuadrón. Los que están hasta adelante lo dejan solo y dijo, ahí solito lo van a matar. Entonces, fíjese cómo un hombre de Dios que tenía el corazón conforme a Dios fue capaz de maquinar en su mente todo lo que nos habla la Biblia. Fíjese nada más. O sea, ¿qué nos podemos esperar usted y yo? Digo, porque yo le pregunto a usted, ¿usted ora? ¿Usted adora en espíritu y en verdad? ¿Usted conoce a Dios desde su infancia? ¿Usted sabe que el Señor es el Dios de los ejércitos de Israel? ¿Usted sabe que el Señor es soberano? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe y conoce realmente todos los misterios del Señor? Yo le puedo decir que yo no. Si usted dice que sí, es usted un mentiroso o una mentirosa. Porque yo, aunque lea la Biblia y aunque estudie y aunque predique, no conozco todo. Voy conociendo y voy aprendiendo y voy dejando que Dios me vaya guiando y me vaya hablando. Hace unos días estuvimos platicando con unas personas que decían, búsquense una cobertura humana para que los vaya guiando. Y yo dije, bueno, pues si lo que nos va enseñando, fíjese que lo que nos va enseñando el Espíritu Santo, que es nuestra guía, que es nuestra cobertura, porque no tenemos cobertura humana, porque no creemos, porque la Biblia no dice que vamos a tener una cobertura humana, porque la cobertura humana va a servir ¿para qué? Para que nosotros hagamos lo que esa persona piensa y cree que también le habla el Señor. Pero si a mí me habla el Señor, yo no necesito una cobertura humana. No sé si me explico, porque a veces las coberturas humanas son muchas veces para manipular, para corromper, para decirle, no, así no tienes que predicar. No, eso no se lo digas, no es que fulanito se va a ir porque te da harto diezmo. No debes de ser grosera con la gente, debes de predicar suavecito. Es que, bueno, sí dice la palabra ahí, pero no, tranquilo, no debes de hacer eso. Debes de ponerte así, debes de sentarte así, o sea, como títeres, hermano. Para eso son las coberturas. Y que cuando llega el diezmo, hacemos lo mismo, o bueno, hacen lo mismo porque nosotros aquí no pedimos diezmo, pero hacen lo mismo, ¿verdad? Porque le dan el diezmo a esas coberturas. Le dan ¿cómo se dice? Se mochan, pues, o no sé cómo decirlo. Y entonces, hacemos lo mismo de lo que criticamos tanto. Y digo criticamos porque en algún momento yo también critiqué a la Iglesia Católica, que todo mandan para Roma. Y Roma está, pero el Vaticano está cayéndose de oro, sus paredes, cayéndose, mientras que en la India los niños están muriendo de hambre. Y el Papa solamente dice, vamos a orar por esos niños. Pero no dice, vamos a mandar dinero de todo lo que hay aquí. ¿Y sabe qué? Tristemente las iglesias cristianas hacen lo mismo. Y se jactan en decir que debemos de tener coberturas humanas. Coberturas humanas como las iglesias católicas que tienen su cobertura humana, que es el Papa,
que le dicen el Santo Padre. Y nosotros, ¿a quién tenemos como cobertura? Al profeta no sé quién, al apóstol no sé cuándo. Ay, es que es el ungido del Señor. Ay, es que no, viene él y se cae la gente porque trae una unción. Y pues no lo dudo, hermano, que una persona pueda tener una unción, porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que hizo el Señor Jesús. Pero para eso hay una preparación. Si tú no tienes los dones del Espíritu Santo, si tú no tienes los frutos del Espíritu Santo, los frutos sobre todo, no puedes decir que eres una persona ungida. Si tú todavía te sigues enojando, si tú todavía te sigues airando, si todavía en tu corazón hay rencor, odio, malicia, si todavía murmuras de la gente, criticas a la gente, tratas a la gente como pecadora y no te ves como eres tú, perdóname, pero no eres esa persona que puede hacer más cosas que lo que el Señor te hizo. Por eso le dije, y le he dicho en varias prédicas anteriores que han sido muy duras, no estamos ni siquiera en un 10%, no estamos haciendo lo que el Señor dice. Ni siquiera en un 10%. Así de que, hermano, que predicas, no te jactes, porque ya les dije que hasta una mula usó el Señor. Entonces, vea cómo los distractores pueden mucho, hermano. Y este mensaje que el Señor quiere que nosotros aprendamos, nos confronta. Si usted no lo confronta, pues, qué lástima, pero a mí me confronta, hermano. Porque si nosotros nos estudiamos, nosotros nos autoexaminamos, y nosotros nos juzgamos nosotros, vamos a ver que estamos como el rey David. Y eso, que el rey David conocía muy bien los caminos del Señor, y que además la Biblia dice y lo respalda diciendo que él era un hombre conforme a su corazón. Entonces, fíjese que Dios ve, ¿verdad?, lo que el hombre esconde. Así de que, ¿de qué nos vamos a esconder, hermano? ¿De qué nos vamos a esconder? Fíjese lo que dice Números 32:23. 32:23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si tú y yo hacemos algo en lo oculto, si tú y yo alimentamos una mentira después de un pensamiento, recuerda que primero lo vamos a ver, a vislumbrar, y luego lo vamos a llevar al pensamiento, va a entrar como pensamiento. Y si nosotros llevamos un pensamiento, obviamente lo dejamos bajar al corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que del corazón salen los hurtos, los adulterios, los enojos, los deseos, la envidia, y todo lo malo sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Y les estaba explicando en una porción de la Biblia, les estaba explicando a sus discípulos, porque lo criticaban los fariseos y le decían: oye, ¿no les vas a decir nada a tus discípulos que están comiendo con las manos sucias? Que le dice el Señor: es que comer con las manos sucias no contamina al hombre, porque si tú comes con las manos sucias en algún momento, vas a ir a la letrina y va a salir todo. Pero lo que contamina verdaderamente al hombre es lo que entra en su corazón, porque del corazón habla la boca, y de aquí va a salir cómo tú hablar, cómo tú actuar, y entonces tus acciones son las que determinan lo que haya en tu corazón bueno o lo que haya en tu corazón malo. Eso es como la gravedad. Y el pecado dice que nos alcanzará. Porque por más que tú ocultes, por más que tú quieras engañar, por más que tú quieras manipular, tú sí lo vas a lograr en un tiempo. Pero todo cae por su propio peso y tu pecado te va a alcanzar, tarde que temprano. Tarde que temprano. Si tú haces cosas en oculto y no lo dices y no lo declaras y no se lo confiesas al Señor y no le pides perdón,
tarde que temprano, tu pecado te va a alcanzar y el Señor se encargará de desenmascarar y de dejar caer las cosas y de mostrarlas tal cual son. Porque el Señor mira lo que los hombres tienen en el corazón. Porque podremos engañar a toda la gente, podremos tener una apariencia como los fariseos, ¿verdad? Como los fariseos, o sea, limpios por fuera, pero sepulcros blanqueados, ¿no? Así le dijo el Señor Jesús. Por fuera, dice la apariencia, no sustituye la santidad. ¿Sabe qué es lo que va a determinar tu apariencia? No es como te vistas, no es como hables, es tu actuar con los demás cuando hay una situación de ataque. Es cómo actúas ante las circunstancias de la vida que se te van presentando. Es eso. Son tus hechos. Porque las palabras, yo soy de las personas que siempre ha creído, independientemente de la palabra, siempre ha creído en los hechos. Tus hechos hablan del amor que tú me tienes. Tus hechos hablan del respeto que tú me tienes. Tus hechos hablan de que no quieres pelear, de que quieres estar en paz conmigo. Tus hechos, no tus palabras. Porque tú podrás hablar muy bonito, y podrás hablar muy bien, y podrás engañar hablando bonito, pero tus hechos son los que determinan. Porque el Señor Jesús no dijo nada, Él lo dijo. Yo los amo con amor eterno, yo los amo, y siempre los amaré. Y vino a la tierra y se fue así, ¿verdad? No, Él vino y murió por nosotros. Él vino e hizo algo por nosotros. Sus hechos hablaron más que las palabras. Sus hechos determinaron el cambio del destino del ser humano pecador. Entonces, para nosotros, hermanos, esta palabra y es fuerte. Y yo se lo puedo decir, a las 3 de la mañana estaba llorando. Porque me pasó lo que a David y porque yo no sé si a usted le pase, pero una vez que el pecado llega a tu vida, una vez que te comportas de una manera que no le agrada al Señor, esta palabra te confronta. Y si esta palabra te confronta, la gracia cae sobre ti, no para juzgarte, no para condenarte, sino para restaurarte. Esta palabra es fuerte, sí, es fuerte, claro, porque no todos vamos a decir, no, sí, yo he escuchado hermanos que dicen, hermanos, o sea, gente que conoce la palabra, pues fíjate que no, yo en mi vida, pues nunca he pecado, casi nunca he pecado, o sea, yo no andaba en antro, yo no andaba en fiestas, yo no andaba tomando ni drogando, y yo les digo, qué bueno, qué bendición, porque la palabra de Dios también dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en manos, en lugares de pecadores, algo así dice en una porción de la Biblia. Qué bueno y bienaventurado eres, pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de lo que guardas en tu corazón? ¿Qué hay si alguien te ofende y cómo reaccionas? O en lo oculto, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás maquinando? ¿Qué te estás imaginando? Te hacen enojar y ¿qué te estás imaginando? No, pero ahorita ya bajaste no sé a quién trajiste y ya te imaginaste todo lo que vas a hacer. ¿Qué hay adentro de tu corazón? ¿Qué es lo que está maquinando tu corazón? Dios confronta para restaurar, no para destruir. Fíjese lo que dice, lo que escuchamos nosotros allí en 2 de Samuel 12. Vamos a ir otra vez a donde iniciamos. En 2 de Samuel, la verdad es que qué hermoso que el Señor nos confronta. Para mí es algo que parece
lejos de parecer un regaño, es algo que el Señor te va abriendo los ojos y te va diciendo, hey, no te sientas tan tranquila, no te sientas como que traes aquí toda la unción, no, porque la unción es mía y se la doy a quien yo quiera. Y también el entender la palabra, el tener discernimiento de la palabra y también tener, eso también el Señor se lo da a quien Él elige, no a quien uno quiera. Ni al más preparado, yo se los vuelvo a decir, y aunque se enojan, y me han dicho, no, eso no lo debes de decir, porque no, estás mal. Pues es que la palabra de Dios nos dice que quienes eran sus discípulos fueron de los peores, ni siquiera eran estudiados más que uno. Todos los demás eran del vulgo, de lo más bajo, de los que todos los despreciaban. ¿Quiénes de ellos se fueron al instituto? Para decirse, no, en ese tiempo no había institutos. ¿Cómo no? Y entonces los escribas y los fariseos que eran letreados, que eran estudiados, eran estudiados en la ley y sabían la Torá y sabían toda la ley del Señor. Pues claro que había estudiados y ellos también podían asistir. Pero entonces no digan que uno necesita estar en un instituto, necesita uno ir a los mejores colegios, necesita uno tener una cobertura humana para que te enseñe a predicar. No es cierto, hermano. Lo que necesitas solamente es un corazón contrito y humillado todos los días delante del Señor, dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer las cosas que el Señor te manda, dispuesto a ser cambiado, moldeado a su manera y tener esa disponibilidad para que el Señor te diga, hazlo. Y que tú digas, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame, moldéame. Si tengo que dejar una relación, si tengo que dejar un vicio, si tengo que dejar una familia, y me refiero a que hay familias tóxicas y familias que no te dejan crecer en el evangelio porque siempre te están criticando y en lugar de ayudarte, siempre están poniéndote el pie. Pues entonces tienes que alejarte y tienes que seguir tu camino sin importar que eso se te distraiga, porque son distractores. Entonces, muchas cosas son distractores, muchas, incluyendo los hijos, incluyendo lo que más amas, porque el enemigo muchas veces va a tomar lo que más amas para distraerte de tu camino, incluyendo tu esposa, tu esposo, tus padres, quien sea, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que el que quiera seguirme, que venga, dice, pero si ama más padre, madre, hermanos, hijos, esposa, hermano, no es digno de mí. Pero no todos estamos dispuestos a hacer eso, a soltar cosas que sabemos que nos estaban para ser obedientes ante el Señor. Entonces, fíjese lo que dice Samuel, segundo de Samuel, ya estamos ahí, segundo de Samuel 12, del 7 al 13. Fíjese cómo, les voy a leer antes, porque del 12 al 13, segunda de Samuel 12. Aquí, desde el 12 se los voy a leer, fíjense. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive, fíjense cómo a veces uno, no, el pueblo de Israel era un malagradecido,
El pueblo, yo me hubiera gustado estar ahí, yo no hubiera hecho eso. No, si les caía el maná, qué bendición, hoy tengo que trabajar para que me caiga el alimento. No, si el pueblo de Israel yo hubiera pasado el Mar Rojo, hubiera yo agarrado hasta los pececillos y, no, hombre, yo hubiera avanzado todo el tiempo. No, pero si el pueblo de Israel tenía una nube de día y una columna de fuego en la noche y no tenía frío, no, yo qué más hubiera querido estar ahí. Eran unos rebeldes, eran unos contumaces, no, pero si yo hubiera sido ahí. Y vemos a veces y leemos y nos pasa como a David, fíjese. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese, digno de muerte. Fíjese lo que pidió. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por cual ahora no se apartará jamás de la casa de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Wow, fíjese nomás. Yo no sé si a usted le haya pasado alguna vez. Yo a las 3 de la mañana dije lo que dice el Señor, lo que dijo aquí el rey David. Estamos en 2 de Samuel 13, 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A mí me pasó así. Yo dije, Señor, pequé contra ti. Pero también el Señor, les vuelvo a decir, nos confronta, no para juzgarnos y para dejarnos tirados, sino para restaurarnos. Y si esta palabra no te confronta a ti, pues no sé qué es lo que te va a confrontar. Pero yo sé que tú nos ves, tú que estás aquí, yo sé que así como a mí, yo sé que muchas veces has sido confrontado. Pero muchas veces no hemos hecho caso. Muchas veces nos hemos hecho como que no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces nos ha pasado como a Adán y como a Eva. Es que probaron del fruto que yo les dije que no probaran. No, pues es que la mujer que tú me diste me lo dio y pues por eso me lo comí. Y le pregunta a la mujer, oye, ¿probaste del fruto que te dije que no comieras? No, pues es que la víbora me engañó y pues comí. ¿No? Y todos echándole la culpa. ¿Y sabe qué me gusta y me encanta del rey David? Que no dijo nada. Lo único que dijo fue yo. Yo pequé contra ti. Yo. Y más adelante hay una parte donde este pecado que hizo David no nada más lo perjudicó a él, sino perjudicó a la casa de Israel. Una sola mirada bastó para tener un mal pensamiento
y bastó un mal pensamiento para que bajara al corazón, y bastó que anidara y que hiciera allí casa para que la mala acción saliera y diera sus primeros frutos. Pero eso tuvo consecuencias terribles. David confiesa sin excusa. David es confrontado para restaurarlo, no para destruirlo. Él dijo, ese hombre es digno de muerte. Fíjese lo que él habló. Ese hombre es digno de muerte. Y el Señor le dice a través del profeta Natán, Dios te ha perdonado la vida. Y dirás, pero tendrás consecuencias, porque la espada nunca se apartará de tu casa. Porque ahora yo lo haré en público, porque tú lo hiciste en privado y a escondidas. ¿Qué pecado tienes ahí? ¿Qué pecado estás guardando en tu corazón? ¿O qué pecado estás pensando hacer? ¿Qué maquinas en tu corazón? ¿Qué no has cuidado en tu corazón? Ten cuidado porque mira lo que le pasó al rey David, aquel que yo creo que yo ni siquiera le llego ni a la punta del pie, porque él era un adorador en espíritu, en verdad. Él era un guerrero, un conocedor de la palabra, un conocedor del rey de Israel, del soberano. Él caminaba con Dios, él tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué nos esperamos nosotros? Por eso es que esta palabra confronta, pero no creas que confronta para avergonzarnos, no, sino ni tampoco para destruirnos, ni para que digas, ay, no, pues, porque imagínate, ¿por qué dice la palabra de Dios aquí? Porque, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y tomaste, y a Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y habla de que hizo que mucha gente blasfemara el nombre de Dios. Mira, hermano, nuestro testimonio tiene mucho poder. Nuestro testimonio, mucha gente que predica, y aunque la gente que no predica, pero tan solo con llamarse hijo de Dios, tu testimonio ya lo tendrías que tener cuidado con tu testimonio. Porque tu testimonio va a servir para que la gente exalte el nombre del Señor o blasfeme el nombre del Señor. Y desgraciadamente, nosotros como cristianos, muchas veces hacemos que la gente de allá afuera blasfeme el nombre del Señor. Porque a veces con nuestro testimonio decimos, ellos mismos dicen, no, mira, para hacer así como él, no, ¿cómo crees? Mejor estoy bien aquí, como si tampoco está bien lo que dicen. Pero es como un arma que les damos para que el enemigo siga metiendo dardos a su pensamiento, para que sigan diciendo, no, la gente de allá afuera quiere ver a un cristiano perfecto. Y déjeme decirle que también de ese lado están muy mal, porque nadie es perfecto aquí, porque nadie es perfecto, somos humanos. ¿Qué tenemos de diferentes los cristianos? Que tenemos a Cristo como nuestro abogado. Y ahora cada que pecamos, sí pecamos, porque somos humanos y porque somos carne, y porque desgraciadamente nos descuidamos. Esa es la palabra, lo que nos está confrontando ahorita. Dejamos de cuidar nuestro corazón, dejamos de cuidar nuestra mente, dejamos de estar en comunión con nuestro Dios, dejamos que las puertas del mal, del infierno, entren a nuestra vida. ¿Y quién tiene la culpa, hermano? Eso no lo tiene la culpa nuestro Dios, la tenemos nosotros, porque no permanecemos en santidad, en oración, en comunión, en el servicio a Dios. Lo hacemos con otros fines. Y fíjese cómo el Señor dice, cómo habla también a pesar de todo, a pesar de que David se equivocó, de que David pecó y pecó con tales cosas tan grandes, porque una cosa lo llevó a otra cosa, otro pecado lo llevó a otro pecado lo llevó a otro pecado,
Y desgraciadamente, Dios es un Dios justo. Desgraciadamente no lo dejó sin que hubiese consecuencias, porque cuando nosotros, yo se lo he dicho, somos, aparte de que predicamos, tengo un testimonio de sanidad y no crea que el Señor lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer, que haya bajado y me quita el cáncer. Lo puede hacer, porque Dios todo lo puede hacer. Pero no lo hizo conmigo así. Me dijo, a ver, esfuérzate y sé valiente. A ver qué tanto quieres tu sanidad. Y tuve que hacer cambios. Y tuve que hacer cambios en la alimentación. Y tuve que hacer cambios en la mente. Y tuve que hacer cambios en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones. Y el sanar también requiere de una vida de esfuerzo, de un cambio de esfuerzo, de un cambio. Si tú quieres sanar y simplemente le pides al Señor, bueno, el Señor lo puede hacer. Claro que puede hacer milagros supernaturales, milagros al momento, ¿verdad? Pero también el Señor dice, a ver, mijo, ¿qué vas a aprender? Porque yo no te enfermé, te enfermaste tú solito, ¿no? Los que son diabéticos, ¿por qué se enfermaron, hermano? Porque comen mal, porque piensan mal, porque sienten mal. Los hipertensos, ¿por qué se enferman de hipertensión? Porque comen mal, porque duermen mal, porque trabajan de más, porque se cargan más cosas, porque están en ansiedad. Y así, cada enfermedad tiene su historia, su inicio. Y muchas veces un buen comienzo no garantiza un buen final. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados, a que si nos va bien es porque Dios es el que pone su mano. Y si nos va mal, mucha gente dice, es que Dios, no, es que ya no la veo llegar, es que Dios no sé qué quiere conmigo, es que Dios, no. Porque muchas veces caemos en ser malagradecidos. ¿Cómo quiero yo sanar si no quiero ni siquiera escuchar qué es lo que tiene para mí el Señor? Miren, ve aquí tantas sillas vacías. Muchas sillas vacías. Y yo no sé quién esté conectado, pero también hay gente que dice, bueno, es que van a hablar de lo mismo, es que quién sabe qué es. No, es que estoy más preocupado. Mire, nosotros íbamos a empezar un servicio en sábados. Y íbamos a llevar la iglesia, por así decirlo, a la casa de una persona que tiene a su niño enfermo. Y le dijimos, no importa, aunque tú no, porque está lejos, ¿verdad? Y no se puede mover. Y aparte, pues, el niño está postrado. Entonces, íbamos a empezar a hacer los servicios allá. Íbamos a llevar todo el equipo, hermano. Todo el equipo. Y le dijimos, no importa, aunque seas tú, tu hijo, tu mamá, tu papá, tus hermanos y quien se agregue. No importa si seamos 5, 10, los que seamos. Nosotros venimos. Nosotros vamos sin problema. Echamos las cosas al coche y nos vamos. Y estábamos bien contentos, hermano. Y digo, porque esta persona siempre nos pedía oración para su hijo, porque está mal, que el apoyo, que no sé qué. Y sí, o sea, nosotros con mucho gusto, hermano. De verdad, con mucho gusto. O sea, nosotros estamos para servirle a Dios. Y después, no, es que fíjate que no, porque es que no voy a poder, porque es que ahora con eso tengo que comprar muchos medicamentos, y es que tengo que hacer muchas cosas, y puros pretextos. Y nosotros dijimos, ok, ¿cómo le puedes ayudar a una persona si no quiere hacer cambios? Porque la gente por eso no viene a la iglesia, hermano, por eso no viene y no estudia la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos confronta. Y ya le dije, si no nos confronta, no hay avance ni hay crecimiento. La palabra del Señor te tiene que confrontar. Si yo estoy viviendo mal, si yo estoy viviendo una doble vida, si yo estoy viviendo en adulterio, si yo estoy viviendo en fornicación, si yo estoy viviendo en adicción, si yo estoy viviendo en tanto desorden, pues la palabra de Dios me tiene que confrontar y al decirme algo, me va a confrontar. Y la mayoría hay solamente dos actitudes. O hago lo que hizo David, de que reconozco que he pecado, o hago lo que hizo Adán y Eva.
Pero es que, no, es que, bueno, es que yo lo hice pues porque ella también me engañó. No, pues es que yo lo hice porque ella también me grita. No, pero es que yo hice eso porque él no hace lo que tiene que hacer. No, pero es que, no, o sea, ¿te justificas? Si tenemos una acción de justificarnos o tenemos una acción de reconocer que sí, la regué. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Dame del agua que tú tienes, ándale. Y la mujer samaritana no quería. No, tú me pides a mi agua. Si tú supieras quién te la pide. Y le empieza a decir, ve y trae a tu marido. Y le dice ella, no, es que no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido. Y el que hoy tienes no es tu marido. ¡Wow! ¿Y qué le dijo? Le dijo la verdad. 5 maridos ha tenido. Y el que ahorita tiene no es su marido. ¡Wow! Si Dios estuviera aquí y nos hablara como el profeta Natán le habló a David, ¿qué nos diría? Le digo, ¿qué nos diría? Porque me estoy incluyendo. ¿Qué le diría a cada uno de nosotros? Porque a veces pensamos que estamos bien, pero no todo lo que sea bien para nosotros es bien para Dios. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Debemos de tomar tiempo para poder preguntarle a Dios qué es lo que quiere, en dónde quiere que yo esté. Aquí es donde quieres que esté yo, Señor. Habla. Y cuando te hable, hermano, usa la actitud que usó el rey David. Él, que tenía un corazón conforme a Dios, no quería decir que es el que no falla. No quería decir que no le iba a fallar, sino quería decir, hoy entiendo, que el que Dios hable del Señor, del rey David, que tenía un corazón conforme a Dios, él sabía que en algún momento le iba a fallar, pero también sabía que se iba a arrepentir, que iba a tener un corazón contrito y humillado y que podía él empezar de nuevo. Dice que David, en conclusión, David se confiesa sin excusas. David no dice nada, solamente dice, sí, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Señor, delante de ti. Y entonces empieza, ¿verdad? Empieza él a tener su corazón contrito y humillado, y tan es así que puso en ese momento este salmo, y fíjese qué hermoso con el que empecé, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra de mí mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y qué hermoso, hermano. Y yo por eso lloraba en la madrugada, porque yo le decía y me recordaba este versículo que dice aquí la palabra, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Así que, hermano, antes de llegar a su altar, necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que hay áreas ocultas, miradas no santas, decisiones incorrectas o pecados encubiertos. Hoy es el día. Hoy es el día de restauración. Porque como lo dice en Proverbios, fíjese, Proverbios nos habla, y ya le dije que Proverbios está escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio, porque a pesar de todo, el Señor tuvo misericordia con el rey David y con Betsabé y les dio un hijo. Y ese hijo fue nada más y nada menos que el rey de Israel, el hombre más sabio, al que le entregaron el reino después de que murió David. Y fíjese qué hermoso cómo escribe el rey Salomón en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Necesitamos ir a lo más profundo, ¿no?, de nuestro corazón y ponerle ante el altar, antes de ponerle una ofrenda, antes de ponerle una ofrenda o un sacrificio, que el Señor ya no quiere sacrificios. Necesitamos ponerle nuestro corazón contrito y humillado delante de Él y enseñarle y decirle: Señor, he pecado contra ti con esto, con esto, con esto. Es algo que tú lo sabes, pero que yo pensé que estaba escondido, pero ahorita te lo confieso. Necesitamos ir y pedirle que Él entre a lo más profundo de nuestro corazón para que Él sane y Él termine de sacarnos y de limpiarnos toda la inmundicia que tenemos en nuestro corazón. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es de que, hermano, hoy es el día de nuestra restauración. ¿Por qué no le pedimos al Señor el día de hoy, verdad, que nos restaure? Que todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Él que es capaz de levantar, de revivir, de restaurar, de poner vida donde no hay vida. ¿Por qué no le pedimos y venimos a Él con un corazón contrito y humillado delante de Él para que Él pueda hacer lo que necesite hacer y decirle como David: porque he pecado contra ti solo he pecado? ¿Por qué no le dices: crea en un corazón nuevo, renueva mi espíritu, no quites de delante de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo en mi corazón? Alguna vez yo lo hice, hermano, y me devolvió el gozo, no sabe de qué manera. Pero todos los días pecamos contra nuestro Dios. No nos sientamos que somos la última maravilla del mundo. No, porque no lo somos. ¿Por qué no le pedimos al escuchar esta alabanza? ¿Por qué no le pedimos a nuestro Dios que Él examine, nos ayude a examinar, más bien, Él nos ayude a examinar nuestro corazón? Que mueva el estanque, que mueva eso que está aquí en nuestro corazón.
y que pueda Él sacar de lo más oscuro, de las tinieblas de nuestro corazón, y nos pueda restaurar, porque eso es lo que necesitamos, Señor, restaurar nuestro corazón. Vamos a escuchar, y mientras usted está escuchando, póngase usted de pie y pídale al Señor que mueva su estanque. En mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que te quiera más de lo que me amas, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas por tu luz. Sé mi fuerza hoy, porque tú encuéntrame escondite, alcánzame sin luz, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Padre Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como padre, como un hermano, como un Dios, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh Señor. Dijiste, derrama tu gloria, tu gloria, dijiste, derrama tu gloria, tu gloria, Señor. Tú dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como hermano, como león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, te vuelves en tu amor. Señor, que esta palabra, Señor, sea para ser confrontado, Señor,
porque venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, diciéndote, hoy he pecado, Señor, delante de ti, que no me justifico, Señor, porque esta palabra, Señor, ha servido para confrontarnos, Señor, a cada uno de nosotros, para que así podamos, Señor, ser restaurados por ti, Señor. Y así como dice nuestra alabanza, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, Señor, sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, sea cuidado por ti, Señor, porque te lo entregamos a ti, porque solo contigo estarás seguro, Señor, porque nosotros somos tan malos y tan pecadores, Señor, pero venimos, Señor, diciéndote y pidiéndote, Señor, y estando delante del trono de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para que tengas piedad de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes, Padre Santo, a ser transparentes, Señor, a ser honestos, a ser obedientes, Señor, para contigo, y a escuchar, Señor, cada día que pasa tu voz, Padre Santo, para que podamos poner por obra, Señor, lo que cada tilde de tu palabra, Señor, nos dice. Que hoy, Señor, sea un día que sea para restaurar, Señor, vidas, para restaurar corazones, para que nos lleves al arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que solamente tú, tus ojos, tu corazón ven bien, y que podemos, Señor, agradar tu corazón cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos redarguye, por tu Santo Espíritu que nos dirige, que nos guía, que nos confronta, Señor, que nos ayuda día a día, Señor, para ser mejores personas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí, Señor, esta palabra dé fruto más adelante, Señor, y que sean nuestros hechos, Señor, los que sean y marquen la diferencia de un antes y un después. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por el amor que nos tienes, porque a pesar de tanta incredulidad, de tanta rebelión, de tanto malagradecimiento, Señor, tú estás con nosotros porque tú eres fiel, porque nos amas con un amor eterno, porque nos has dado, Señor, la prueba más grande de tu amor, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Rey. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, en comunión con tu Santo y bendito Espíritu, tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Y le voy a pedir a mi hermana Blanquita que venga, que ore por las ofrendas y que nos despida también. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas que cada uno de tus hijos te enfrenta, Señor, porque sabemos que tú eres el proveedor de nuestra casa, el proveedor de nuestra vida, el proveedor de nuestros trabajos, Señor. Bendice cada provisión que entra en nuestro hogar, a cada familia, Señor, que no tiene nada que comer. Bendíceles con un plato de comida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Señor, te pedimos que nos bendigas ahorita en nuestra salida. Sabemos que tú siempre vas con nosotros. Sabemos que tú en todo momento nos estás viendo, conoces nuestro corazón, Señor. Conoces los deseos de cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestro camino, tanto nuestra salida como nuestra entrada. Bendice nuestros trabajos y bendice cada una de las familias que están conectadas, Señor. Todo esto te damos gracias en el nombre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón, Iván, creo que le están diciendo que están pidiendo una oración especial.
Ok. Mejor que me lo deje aquí porque si no se me va a olvidar. Ok. Nos están pidiendo oración, una oración especial por salvación y que se haga la voluntad sobre la vida de Eduardo Carrera López. Ok, ya creo que ya lo entendí. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie los que estamos acá y acompáñenme en oración los que están viéndonos en las transmisiones. Una oración dice, porque está grave. Ok, Eduardo Carrera, vamos a orar por él. Señor y Padre Santo, te pedimos por Eduardo Carrera López, Señor, una oración especial, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, nuestros hermanos aquí, Señor, todos unánimes en el mismo espíritu, Señor, pidiéndote por Eduardo Carrera López, Señor, que está debatiéndose, Señor, está su vida en peligro. Te rogamos por él, Señor, te suplicamos, Señor, que se haga tu voluntad sobre su vida. Te rogamos, Padre, que si él aún no es salvo, Señor, te rogamos que mandes a alguien, Señor, allí donde está, en su cabecera de hospital, no sé más de lo que me escriben aquí, pero Señor, tú sí sabes, tú lo conoces, tú sabes su corazón, tú sabes, Padre Santo, que si él ya te recibió en su corazón, y si no, Padre Santo, una manera, Señor, para que él te reciba, Señor, y que su último pensamiento, si es que sea así, seas tú. Y si tú lo vas a levantar de esa cama, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor, porque tú eres soberano, porque tú eres santo y tú eres perfecto. Y tú puedes hacer un milagro sobrenatural, Señor, sobre la vida de Eduardo Carrera López. Gracias, Padre Santo, te lo entregamos en tus benditas manos. Que se haga tu voluntad, mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive y sé que he confiado. Oh, gracias, amado Rey, en el nombre precioso de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También le mandamos un saludo a la señora María Olivia Carrera López, que siempre nos siguen en la transmisión, a los que ya se han conectado, la hermana Josefina, la hermana Brenda Valladares, y bueno, son varios los que se han conectado. La verdad es que no puedo leer todos, pero de los pocos que he visto, ahí están. Muchas gracias hermanos por conectarse, gracias por venir. Que el Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer el rostro sobre ustedes y que les dé paz y que tenga de ustedes misericordia, como lo dice en Números. Que esta palabra sea para confrontar, no sea para juzgar a nadie, sino para confrontar y para hacer cambios. De verdad, hermano, yo se lo digo, que Dios es tan bueno que siempre nos habla. Hay que aprender a escucharlo y hay que aprender a hacer las cosas que Él nos manda hacer. Hay que aprender a dejar ese camino de desorden y sobre todo tener la empatía para con los demás. Así es de que lo seguimos esperando, ¿verdad? Aquí la Iglesia de Cristo, el Ministerio de Yahweh Rafa, les da la más cordial bienvenida siempre. Está en su casa, cuando se va a venir, y también que guste mandar, ¿verdad? También sus peticiones en oración. Hemos tenido algunas situaciones para poder transmitir, ahorita ya más adelante les estaremos informando, pero para poder transmitir los viernes se nos ha estado complicando un poquito, ya llevamos 2 viernes que no transmitimos. Vamos a estar, yo creo que cambiando algunos días, pero ya se les estará informando, ¿sale? Pero el domingo es de sí o sí. Ahí tenemos, aunque sea con frío, aunque sea sin alabanza, porque hoy no pudimos, apenas si pudimos conectarnos, no pudimos más, pero bueno, estaremos aquí con ustedes todos los domingos, como siempre, y pues muchas bendiciones, y el Señor les agradece y el Señor les bendiga siempre a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, y saludos. Estamos despedidos. En mi ser, úneme a tu río, dame vida.
No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si oh Señor, inúndame con tu amor, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Fuerza me buscas para abrazarme, te envuelves en tu amor. Oh, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Tu fuerza me buscas para abrazarme, te envuelves en tu amor.